Muy buenas a todos coders, bienvenidos a un nuevo video de Old Code. El día de hoy vamos a estar trabajando un poco más con las interfaces para todos los que quieran aprender un poco más de TypeScript, debido a que es un lenguaje bastante interesante. Vamos a ver varios errores que pues, he visto que se cometen a la hora de estar programando ciertas aplicaciones. Y pues listo, vamos a empezar. Entonces les quiero traer un error puntual que he visto en muchas colaboraciones que he hecho, y básicamente, por ejemplo, que hacen una interfaz que se llame, por ejemplo, user, ¿cierto? Esta user normalmente tiene un ID que es de tipo número, tienen por ejemplo un nombre que es de tipo string, y por ejemplo si está activo que es de tipo booleano, como para manejar diferentes tipos de datos, ¿cierto? Entonces claro, aquí tenemos un user, pero digamos que a nivel de frontend, cuando nosotros vamos a crear un user, digamos que este no tiene el ID. Entonces he visto que lo que hacen a veces es crear por ejemplo otra interfaz que se llame new user, y lo que hacen es copiar estas dos propiedades y colocarlas aquí sin el ID. Entonces claro, cuando van a crear un usuario, lo que hacen es crear el new user, y cuando ya lo usan como tal, van a usar el user, ¿cierto? Digamos que está bien hasta cierto punto, pero imaginemos que eso tiene aquí 40 propiedades, o sea, 40 tipos acá, Entonces, claro, se hace un poquito complicado, tedioso y difícil de manejar, porque cada vez que tú cambies esta, vas a tener que cambiar también esta. Y además está repitiendo el código. Entonces, pues, yo siempre recomiendo que sigamos el principio dry, que básicamente el principio dry significa don't repeat yourself. Escribe así por si de pronto les interesa. Principio dry. Principio dry, don't repeat yourself, básicamente no te repitas a ti mismo. Entonces, claro, como aquí lo que estamos viendo es que si yo tengo 40 propiedades, tengo que venirlas y repetirlas acá. Entonces, cada vez que yo hago un cambio en esta, tengo que venir y hacerla en el otro. Pues digamos que es algo que no es muy conveniente. Otro caso un poquito más aislado del que yo hice también, hagámosle aquí una línea para identificar que son casos aislados. Cierto es, por ejemplo, que hacen una interfaz que se llame por ejemplo user también. Vamos a, pongámosle user 2 en este caso, ¿cierto? Este user 2 lo que hacen es tener estas mismas tres propiedades de aquí. Sin embargo, lo que hacen es colocarle la interrogación para decirle que este campo es opcional. ¿Qué pasa con esto? Digamos que está bien o está mal, depende del caso también, les digo, pero ¿qué pasa? Que cuando en el caso de un usuario siempre los ID se manejan para mucho, por ejemplo para actualizar, para eliminar, quién sabe para qué otras cosas, para pedir algún proceso, algo así, ¿cierto? Entonces lo que pasa es que siempre vamos a tener que decirle como el típico if user.id existe, y entonces claro, ahí todas las veces toca estar haciendo validaciones, y cuando volvamos más abajo en otro bloque de código seguir haciendo validaciones con ese ID, y digamos que no es lo correcto, ¿vale? Entonces, o lo ideal más bien. Entonces, aquí básicamente les voy a mostrar una manera en la que podemos hacer básicamente esto utilizando el principio dry, que es bastante interesante. Es usar algunas funcionalidades que tiene TypeScript, pues muy interesantes con las interfaces, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Vamos a crear este mismo ejemplo, pero vamos a colocarle la I de interfaz. No sé por qué le coloqué así, pero bueno, mejor, así no repetimos acá, ¿vale? Entonces vamos a crear una pequeña interfaz que se llame, por ejemplo, user, listo. Esta interfaz va a tener estos tres de aquí, ¿vale? Listo, perfecto. Entonces aquí ya depende de los gustos de las personas, porque yo he visto que varias personas lo usan de una manera y varias personas lo usan de otra, ¿vale? Muchos usan tipos y muchos usan interfaces. Entonces voy a hacer el ejemplo con los dos para pues, el que quiera usar uno u otro pues tenga las alternativas necesarias. Listo, entonces pues, básicamente empecemos con los tipos. Normalmente también podemos usar tipos para definir los tipos de datos que tenemos. Entonces normalmente las interfaces se nombran con la i y los tipos sin la i, pues porque son tipos y están en interfaces, ¿vale? Básicamente esa es la razón. Entonces claro, en este caso voy a terminar comentando estos para no confundirnos básicamente con lo que voy a hacer aquí, ¿listo? Entonces aquí vamos a colocar por ejemplo el tipo new user, ¿listo? El new user lo que va a hacer básicamente en este punto es decir que es igual al omit, y le pasamos un genérico de user, ¿vale? Una coma, y aquí le ponemos la propiedad que queremos omitir, en este caso es el ID, ¿vale? Ya les voy a explicar qué básicamente significa esto. El omit, les dije que esto es un genérico, tengo que explicarles primero más o menos qué es un genérico. Digamos que los genéricos son... digamos que las cosas que tienen un genérico son un algo que es parametrizable. Entonces,
yo aquí le puedo pasar cualquier propiedad y esto lo que va a hacer es adaptarse a lo que yo le pase, ¿vale? Básicamente eso es lo que es un genérico. Entonces después quizá en otra clase les muestre cómo se usan los genéricos porque se pueden usar en clases, en interfaces, en funciones, en muchas cosas. Entonces es bastante importante que conozcan también los genéricos, pero en este momento nos vamos a centrar en esta funcionalidad que nos ofrece TypeScript, que es el omit. El omit, en pocas palabras, lo que nos dice es que nos recibe lo siguiente: un T, que es el primer genérico, y un K, ¿cierto? Que este K puede ser muchas cosas. Y entonces lo que hacemos aquí es básicamente decirle que queremos que esta interfaz omita ciertas propiedades, ¿vale? Entonces en este caso yo le estoy diciendo que omita el ID. Entonces si yo, claro, me creo un tipo aquí que se llame user, bueno, new user, para seguir la convención. Esto va a ser de tipo new user. Vamos a ver que este no tiene el ID, ¿cierto? No tiene el ID. Si yo le coloco el ID, me va a decir, bla, 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 lo puedo colocar, pero, claro, me va a decir luego, hey, esto no está aquí, como no me lo coloques, por favor. ¿Listo? Básicamente eso nos dice, porque le estamos diciendo que omita de esta interfaz que tenemos aquí la propiedad ID. Si yo, por ejemplo, le quito también la propiedad nombre, que para hacer varias propiedades le colocan el símbolo con el que hacemos la propiedad OR. Siempre me dicen cómo llama este símbolo y siempre me olvida, pero es básicamente el símbolo de la propiedad OR también, del operador OR más bien. Entonces, claro, entonces en este punto sabemos que este new user únicamente va a tener el active. Entonces si yo vengo acá y abro esto, bueno, aquí, claro, le puse nombre, es name. Claro, vengo para acá y vamos a ver que aquí tengo el active. Únicamente tengo esta propiedad, entonces pues únicamente voy a poder utilizar esta misma, ¿vale? Entonces digamos que, claro, aquí tenemos el new user, punto y coma sin querer. El new user básicamente nos está diciendo que es el user, pero sin ciertas propiedades. Eso es lo que hace el omit, quitarle las propiedades a la interfaz. También existe su contraparte, que es el, como en vez de omitir, es tomar o agarrar esas propiedades, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo y vamos a crear otro que es el tipo, pongámosle new user 2 para no repetir, y en este caso en vez de usar omit vamos a usar el pick. Pick básicamente en inglés significa agarrar o tomar, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es algo muy parecido a esto, ¿vale? Entonces vamos a decirle a user y básicamente lo que hacemos aquí es decirle cuáles propiedades queremos tomar. En ese momento voy a quitarle esta porque pues es solo más lógico más o menos que new user únicamente no tenga el ID normalmente, o otra propiedad que se crea automáticamente. En este caso pues diría yo que está bien esta parte. Entonces claro, sigamos el ejemplo. Entonces en este caso el nuevo usuario únicamente tendría el nombre y el active, ¿vale? Entonces claro, vengo yo y le coloco aquí que este va a ser de tipo new user 2. Entonces miremos que las propiedades que va a tener va a ser active y name. Si yo por ejemplo le coloco el ID aquí, vamos a ver que tengo el ID y el active. Entonces digamos que son dos operadores o dos funcionalidades que nos ofrece TypeScript muy importantes, muy interesantes, que nos permiten hacer mucho más dinámico nuestro código y sin repetir todo esto. Entonces claro, si digamos yo por casualidad llego y agrego otras 20 propiedades, por ejemplo vamos a hacer un ejemplo aquí, le ponemos a esto name 2, active 2, name 3 y active 3, por ejemplo. Vamos a quitarle un espacio a esto. Vamos a ver que automáticamente en el omit, ¿cierto? Si colocamos este new user, vamos a ver que tenemos todas las propiedades excepto el ID. Entonces, claro, esto se hace dinámico. No es como que yo tengo que venir a otro lado y colocarle más cosas. Con el pick sí tocaría, sino que el pick se usa en casos quizás mucho más específicos, ¿vale? Entonces, digamos que, por ejemplo, cuando quieres actualizar una pequeña sección de un usuario, por ejemplo, entonces tú dices, por ejemplo, yo solo en esta sección necesito, por ejemplo, la contraseña y alguna otra cosa, ¿cierto? Y un ID, un hash o algo así. Entonces, claro, dices que solo necesitas esas dos. Y claro, de esa manera tienes un tipo que solamente necesita esas dos cosas, sin necesidad de crear otra interfaz así toda, otra interfaz nueva, sino que ya te basas en una que ya existe. Y es paramétrica, ¿listo? Entonces, básicamente eso es importante. Entonces, yo les mencionaba que esto se puede hacer con tipos y con interfaces. Entonces, para los que les gustan más las interfaces, que es por ejemplo mi caso, para hacer este tipo de casos, yo lo que hago es aquí crear un new user, ¿cierto? Y hacemos lo mismo, pero aquí no podemos colocar un igual, porque miremos que las interfaces no llevan el igual. Lo que hacemos aquí es usar otra palabra reservada que se llama extends. Extends básicamente lo que nos dice es como hereda todo lo que tenga la otra interfaz, ¿vale? Entonces le vamos a decir aquí user.
Si hacemos esto, básicamente estamos diciendo que esto es igual a user, porque va a tener todas las propiedades. Aquí no lo voy a ver, pero por ejemplo yo creo una constante que se llame new user, de tipo new-user. Vamos a ver que tengo todas las propiedades, ¿vale? Voy a borrar esto porque pues no me interesa tener tantos nombres acá. Y lo que voy a hacer básicamente es decirle que hacer lo mismo que tenemos aquí, pero usando interfaces. Entonces, claro, de esta manera le estoy diciendo que new-user únicamente va a tener el active y el name. Y asimismo, pues también podemos hacer lo mismo, pero con el pick. Por ejemplo, vengo acá, borramos esto y lo hacemos con el pick. Yo voy a copiarme esto. Le ponemos el pick y entonces, claro, si le coloco inUser2, lo que voy a hacer acá es que este va a tener, por ejemplo, el name y el active, y hacemos lo mismo, el mismo ejemplo, le colocamos el ID y va a tener el ID y el active, ¿cierto? Entonces digamos que esto es bastante útil. Les voy a dar, por ejemplo, un ejemplo, pues para los que sepan un poco de React, pues vamos a hacer un componente aquí, un tipo de componente más o menos, porque pues no estamos en React, sino en un entorno de TypeScript normal. Entonces vamos a escribir aquí, por ejemplo, const, una función, por ejemplo, una función que diga register component, para un registro de un usuario, ¿cierto? Entonces esta función, ¿cierto? Digamos que retorna un componente, en este caso lo va a hacer como un poquito raro. Vale, voy a colocar aquí, por ejemplo, un div, ¿cierto? Esto tampoco es que vaya a funcionar, ¿cierto? Solo como para demostración, ¿vale? Aquí algo que me está fallando. Register component. No sé qué me falla, la verdad. Me faltó cerrar la interfaz. Vale, no había visto. Perfecto. Entonces, listo, sigamos acá. Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer aquí es crear, por ejemplo, un stack que se llama state. Esto puede ser de tipo nulo o de tipo user. Ya les voy a mostrar qué es lo que quiero hacer. De tipo user, lo que yo uso normalmente, ¿vale? Y entonces digamos que normalmente acá va a haber un formulario para crear un nuevo usuario, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer aquí es, por ejemplo, crear una función que se llame submit, ¿cierto? Este submit, en pocas palabras, lo que va a recibir acá por parámetros son los valores que me da el formulario. Esos valores yo quiero que sean de tipo inUser, ¿vale? Voy a usar el del omit, me parece un poco... Yo suelo usar siempre el omit, el pick lo suelo usar, como les dije, en unas, digamos, aplicaciones un poco más específicas. Entonces, claro, yo aquí recibo un new user, de esto, ¿cierto? Entonces, lo que normalmente se hace es, por ejemplo, hacer un fetch, que es un post, básicamente. Le decimos URL, le hacemos toda la cosa que necesita el post, le decimos que el método es tipo post, que la data, o el body creo que se usa aquí, es de tipo JSON.stringify. Y le decimos que va a ser el value, ¿cierto? Y entonces, claro, venimos acá y le decimos que vamos a tener un then. Y aquí nos viene el result, o el response también le llamo yo. Y vamos a retornar response.json. Ponemos otro punto then. Y aquí ya tenemos la data, ¿vale? Básicamente, la data. Y supongamos que yo esta data lo quiero recibir, por ejemplo, que sea de un tipo, que mi API o pues a donde yo esté mandando esta información me devuelva algo de tipo user. Normalmente lo que haríamos es decirle que este state en este punto sería de tipo data, ¿listo? Entonces miremos que como cuadra el estado que, bueno, el tipo que yo le coloqué a este state va a funcionar correctamente. Obviamente esto no es como si lo estuviera convirtiendo, esto es simplemente diciéndole a que este den, o bueno, que la data que me está llegando tiene más o menos esta forma, porque pues ya depende de la comunicación o las validaciones que nosotros hagamos a nivel de frontend y backend para asegurar de que se cumpla esta interfaz correctamente. Pero digamos que de esta manera es lo que haríamos normalmente. En tipo creamos con uno que no tenga el ID y cuando lo retornemos, o bueno, recibamos como tal o leamos, retornemos el que sí tiene el ID, que es el user en este caso, ¿cierto? Entonces digamos que esto es como una de las aplicaciones en las que se usa esto, es bastante importante, interesante. Y pues nada, eso es lo que les quería mostrar en esta ocasión. Les quedo pendiente entonces con lo de los genéricos, que también es algo muy importante que después traeré. Y listo aquí. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido y que les haya servido. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.